Hola a todas y todos. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estamos aquí con Héctor Riveros, analista y columnista de La Silla Vacía. Hoy vamos a analizar los recientes bombardeos en los que murieron menores de edad y la moción de censura que se aproxima contra el ministro Pedro Sánchez, nuestro ministro de Defensa. Bienvenidos, esta es la siguiente movida. Hola Héctor, ¿cómo Hola, vas? Juanita. Bien, bien, un poco agripado, pero bueno, en Sí, Bogotá. estás bien agripado, Sí, está un pero, poquito pero puedes cascada hablar. la Qué voz, bien, pero bien, sí. qué bien. Héctor, pues hoy tenemos un tema difícil, que es el de los bombardeos con menores, que es un tema que es difícil verlo en blanco y negro, Sí. pero que pues es Pero muy además, coyuntural porque se viene una moción de censura, porque tiene como muchos elementos políticos, jurídicos, pero sobre todo que técnicos. es un cambio muy fuerte de la política de paz, ¿no? O sea, uno no esperaría o sea, yo no me imaginé al presidente Petro comprando aviones de guerra, 16 billones de pesos, Sí, impresionante. y defendiendo un bombardeo donde mueren unos menores de edad. Eso hasta ya no alcancé a imaginarme. Entonces, la voltereta ha sido muy grande. Ahora puede ser justificada, digamos. Yo no soy de los que creo que la gente no puede cambiar de opinión, y menos pues los políticos y los gobernantes. Ni más faltaba que si hay razones, pues uno cambia de opinión. Pero la verdad es que aquí no. Los argumentos son los mismos de antes, pero con conclusiones distintas. Y entonces Claro. eso sí es una incoherencia Entonces, que le va a Héctor, costar mucho. te propongo que escuchemos primero los hechos antes de que empecemos a juzgarlos. Oigamos al ministro de Defensa, que fue el que dio la noticia y la justificación del presidente Petro. Lamentamos profundamente que dentro de ellos fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales en funciones continuas de combate. Bueno, esa fue la noticia, la dio el ministro No. de Defensa, 7 adolescentes menores de edad y después, obviamente, cuando hubo una indignación en redes gigante por las incoherencias que tú estás diciendo, porque pues durante el Claro. paro, básicamente, esa fue uno de los No, pero detonantes del paro, además era el recordemos bombardeo que, durante el gobierno Duque, en claro, el que murieron unos menores de edad. Roy Barreras hizo un bueno, debate, se cayó el ministro, claro, hizo un debate de moción de censura se cayó el contra el ministro Botero. ministro Botero de Duque. Todos los petristas pues no lo bajaron de asesino Sí, el y ministro tuvo que renunciar porque iba a perder la moción de censura. Fue realmente impresionante. Pero claro, hay unos matices, digamos. El ministro aquí, yo creo que actuó lección aprendida. No puedo esconder esta información, sino yo mismo la doy. El ministro Botero la escondió. Después dijo que no sabía y le probaron que sí sabía. Que en esa segunda parte este ministro no ha aprendido del todo, porque él ha dicho que sí sabía y que no sabía, y ahí que pues no tenían certezas. sí, y ahí le han mostrado que había suficientes advertencias de que efectivamente había menores Claro, y y el sabía. ministro de Defensa de la época, Botero. Botero, habló de máquinas de guerra, o fue Bueno, no, Molano, eso fue fue Molano, que Molano, dijo que fue el que posterior, que además había sido antes director del ICBF. Pero miremos la justificación de Gustavo Petro. Entonces, Petro dice, no es un crimen de guerra, la información no era completa, lo hizo para salvar la vida de 20 soldados que también eran jóvenes. Entonces, básicamente justifica la muerte de estos menores por salvar la y, vida y de los militares mira jóvenes. que ahí subraya lo que yo estaba diciendo, es nosotros no escondimos la información y le dice, yo no sé a quién le está contestando, en cambio ustedes sí. Y además dice, la información no la teníamos completa y no teníamos certeza. Esa parte no parece ser cierta. El ministro de Defensa ha dicho en varias entrevistas que él fue donde el presidente a preguntarle si hacían ese bombardeo porque tenía sospechas, digo yo, certeza, porque pues si uno va a preguntar, certeza de que había menores de edad y el presidente autorizó la operación. Entonces, es cierto que se anticiparon en dar la noticia,
pero no es cierto en que no hayan dicho mentiras. Claro. También han dicho mentiras. Había unas alertas previas de la Defensoría del Claro. Pueblo diciendo que estos frentes habían reclutado una cantidad La personería del de municipio, menores. del municipio, que no me acuerdo cuál es el municipio donde ocurrió el hecho, pero la personería mostró que había enviado unas comunicaciones al ejército diciendo, ahí hay menores. Y no sé si viste hace poquito, creo que hoy o ayer salió la noticia del papá de una de las jóvenes que murió en el bombardeo, diciendo que su hija, que había sido reclutada, una niña indígena que había sido reclutada en enero, le había mandado las coordenadas Ujú. del campamento donde estaban, y el papá ahora se siente culpable porque dice de pronto, el papá Entonces, la fue al información. ejército Ay, no. y a la fiscalía a dar la información, No. dio las coordenadas y ahora él dice, pues no me ayudaron a salvar a mi hija que la y lo mataron. bombardearon. Anda, no, Entonces, yo no he visto eso, pero creo sí que es eso de un- que dijeron toda la verdad es un pronto agravante no complejo es para tan- las responsabilidades. no es tan cierto, pero yo creo, Héctor, yo escribí un artículo en La Silla Vacía diciendo que me parece que este bombardeo y sobre todo la justificación del presidente Petro de alguna manera hiere como el corazón simbólico del petrismo, porque Petro, el eslogan de su gobierno ha sido Colombia, potencia mundial de la vida. Él se ha presentado como la vida, los antecesores de él como la muerte, como con su Sí, sí, sí. hipérbole permanente, de los buenos y los malos, y entonces que salga el presidente Petro defendiendo que está bien, que lo va a seguir haciendo, que es un riesgo Sí. colateral, usando el mismo lenguaje que usaban sus antecesores. Es un cambio muy grande. Sí, me parece que es diferente al escándalo de Nicolás Petro, que era como, claro, un caso de corrupción muy grave que tocaba a su familia, o el escándalo de la ONG-RD, que uno dice, pucha, pues uno no se imaginaba que un caso de corrupción así sucediera en un gobierno de Gustavo Petro, pero creo que esto viola casi que un contrato moral, esa superioridad moral que él ha usado Claro. para rechazar los bombardeos en el Caribe, Tanto que, de los lancheros, lo de Gaza, no claro, sé. claro, es que, por ejemplo, eso con los lancheros es prácticamente igual. Porque, claro, supongamos que hay una situación de guerra, que es la misma que el presidente Trump alega para la situación del narcotráfico, ¿no? Porque el presidente Trump lo que dijo es que la guerra era que el narcotráfico era un acto de guerra contra los Estados Unidos y por eso está actuando como actuando. Y utiliza la fuerza de una manera desproporcionada que el presidente Petro le reclama, con razón en mi opinión, porque evidentemente eso viola cualquier regla de uso de la fuerza se está violando ahí en esos bombardeos. Pero ahora repetirlo y justificarlo solo unos días después es una cosa que es realmente muy extraña. Yo no logro entender bien, pero de eso quizá podamos hablar un poco más tarde, por qué el presidente hace eso. Pero además, mira, me parece que también lo que tú estás señalando de que realmente le pega muy duro como a la simbología petrista, es que incluso, y también de eso podemos hablar más tarde, los propios petristas han quedado en problemas, digamos, su candidato presidencial, en fin, todas las personas que lo rodean no han tenido cómo defender esa circunstancia, porque la verdad, a mi modo de ver, es indefensable en ese contexto. O sea, uno puede tener otra postura y hay argumentos razonables de lado y lado, digamos, pero en la que tenía el presidente Petro, ningún argumento suena razonable. Héctor, antes de que entremos al análisis político y a estas maromas que han tenido que dar los seguidores del presidente Petro para justificar este cambio de perspectiva, de visión sobre esto, me gustaría mostrarte la justificación que dio el presidente y el trino de uno de los influencers petristas que es más independiente, que no tiene contratos con el gobierno, que se llama Beto Coral, donde se muestra Beto Corrales como, iba a ser candidato a la Cámara, ¿no? sí, pero bueno, no lo fue, y donde muestra como esa sensación de traición del pacto moral, ¿no? Me parece que dice dice, pues es un falso dilema presentarlo como la única opción de matar niños o dejar morir soldados, y dice la apelación al miedo, usar un escenario hipotético y no verificable para legitimar una acción que viola principios básicos del DIH, nada justifica la muerte de los niños, ¿no? Como que siento que él expresa
como esa violación a un pacto moral un sentimiento como de que ibas a ser diferente en esto, si en esto eres igual, ¿qué podemos esperar? Que me parece Sí, que muchos ciudadanos que creían en el proyecto Petro, sobre todo jóvenes, precisamente por esa defensa de la vida que se ha expresado en otros campos, ¿no? Como en el cambio frente a la protesta de no salir y tirar gases lacrimógenos o de no hacer erradicaciones forzosas para no golpear a los campesinos. O sea, hay otros campos donde el presidente ha sido coherente con esta idea de la defensa de la vida por encima de todo, pero aquí Es que sí, no estoy de acuerdo. Aquí hay un golpe a la simbología y al relato, digamos, claro, que se ve muy, muy afectado. claro. Y es que miremos el discurso del presidente, por ejemplo, en campaña para poder ver claramente el contraste. Es más importante un libro que un tanque de guerra o un bombardero. Querían llevarnos a gastar $4.000 millones de endeudamiento del Estado Nacional para comprar aviones de guerra. Yo voy a usar esos dineros para hacer sedes universitarias y varias van a quedar. Bueno, Y pues claro que los jóvenes votan por eso. O sea, pues yo no voté por Petro, pero pues claro que ese es un discurso que a mucha gente le llega, con razón. Además, bueno, es un dilema un poco falso, pero siempre se ha usado en Colombia, armas o educación, sí, y el presidente lo sabía usar bien. Y es muy raro realmente que a esta altura el presidente haya decidido cambiar, pero de eso hablemos de eso más tarde, hablaremos. porque Héctor, si no nos despertamos. aprovechando que tú eres abogado, yo también, pero se me ha olvidado todo el derecho, a ti no, afortunadamente. Feliz. Esto viola el VIH, es válido bombardear cuando los jóvenes, pues son jóvenes que están armados, que son parte de un grupo armado. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Es difícil, no es tan fácil, digamos. Es cierto que en el VIH, bueno, para empezar, las normas internacionales permiten que haya mayores de 15 años en el combate. Y entonces, bueno, ahí ya se genera una sutileza porque aquí no se sabe bien cuáles eran las edades, aunque han dicho que había una niña de 11 años, que es una cosa pues espantosa y escalofriante. Pero entonces es cierto también que el VIH considera pues combatiente a todas las personas que estén en situación de combate de manera permanente, y de manera permanente es que formen parte de la organización, etcétera. Hasta ahí es cierto. Pero también es cierto que hay otras normas del derecho internacional humanitario que protegen a los menores. E incluso hay una norma constitucional que entre otras cosas a los políticos les gusta manosear con frecuencia, que es la que dice que los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los demás, que es el artículo 44 de la Constitución. Eso obliga a que el criterio, el principio de precaución que hay en el derecho internacional humanitario sea más estricto, que uno tenga que verificar, bueno, allá habrá menores y si llega a haber menores tengo que pararme. Mira tú que aquí desde el punto de vista jurídico hay una sutileza, que es que ellos dicen que el bombardeo se hizo para evitar la muerte porque estas personas que estaban en el campamento iban a emboscar a otro grupo del ejército. Y entonces eso ya nos pone en otra onda, porque no es solamente allá está el campamento, disparémosle, sino que allá está el campamento y estos van a matar a otros. Entonces, en realidad hay una invocación de legítima defensa que habría que ver si en este caso se da. Yo no sé si habrán las pruebas o no. Pero es una discusión compleja. Yo estuve revisando si había antecedentes de decisión en la Procuraduría o en la Justicia y no encontré. Porque, claro, hace 5 años o 6, cuando se armó el escándalo del que hablábamos con el ministro Botero, pues se debió abrir una investigación disciplinaria y eventualmente una investigación judicial. Parece que no avanzaron y pues ahí hubiera sido un buen antecedente para saber cómo la justicia hubiera resuelto este tema. Pero a mí en este caso en particular me parece que salvo que logren probar, que me parece difícil, la legítima defensa, pero salvo que logren probar la legítima defensa, yo sí creo que hay una violación del derecho internacional humanitario porque el ejército sabía que ahí había unos menores y fue como
pues nos tocó. ¿Qué De hacemos? mal. Pues esa fue la explicación que además dio el ministro después. Y eso no da. Yo en eso estoy con la defensora del pueblo, que además hace una labor extraordinaria. Héctor, ahorita vamos a ver a la defensora del pueblo, pero si uno ve estos datos que sacamos aquí de un cronograma de bombardeos y combates solamente en los últimos meses, pues uno ve que han muerto varios niños, que son casi 15, son 15 jóvenes los que han muerto en los últimos 3 meses o 4 meses. En combates y bombardeos, o sea que este caso fue menos excepcional de lo que pensábamos. Claro, es que la verdad, hoy por hoy en Colombia es casi imposible que haya un bombardeo, un campamento guerrillero en el que no haya menores. Porque lo cierto es que la guerrilla y especialmente estas disidencias se están alimentando de menores, pues permanentemente. La denuncia de reclutamiento de menores es realmente alarmante y cada vez es peor. Porque claro, es como el camino fácil. Antes había gente pues un poco mayores que se iban porque recibían una plata o de pronto incluso porque tenían alguna convicción política. Hoy por supuesto que no. Y entonces pues realmente a lo que están acudiendo, como hay todo tipo de testimonios, es a llevarse los menores, que es una cosa dramática, increíble. Pues una niña de 11 años, imagínate. Y menores indígenas y entiendo que cada vez más mujeres indígenas, Claro. O sea, niñas indígenas se las están llevando reclutadas y siento que en eso, Héctor, pues hay como una hipocresía que tenemos todos, ¿no? Porque los medios no investigamos y denunciamos esto lo suficiente, los políticos no lo hacen, sino cuando pasa algo así. Claro. O sea, siento que eso debería ser casi que un propósito nacional, porque tampoco es tan difícil, a los niños los reclutan solo en menos de 100 municipios, habría formas de blindarlo. Es fácil tener una política antirreclutamiento y nadie la toma. La verdad es que nadie hace nada, porque se vuelve, digamos, me parece la lógica estatal, no en este gobierno, sino siempre, ha sido, se invisibiliza el reclutamiento porque el objetivo es más grande, digamos, el objetivo es mordisco y no impedir que una niña de 11 años llegue a la guerrilla. Y a mí sí me parece que debería ser primero impedir que la niña llegue Claro. y después vemos qué hacemos con mordisco. Pero es que no puede ser que Colombia siga aceptando prácticamente que los niños estén alimentando a la guerrilla de la manera como la alimentan, Sí. para todo tipo de barbaridades, además, porque pues los enseñan a matar, pero además abusan de esas niñas. Es una cosa realmente... Sí. De hecho, una de las cosas que a mí más me impresionó del libro de Karina, que escribió esta exguerrillera de las FARC con Duncan, es que ella cuenta cómo el Partido Comunista y la UP en las regiones donde ellos estaban reclutados, eran los que hacían como el reclutamiento de los jóvenes para la guerrilla y llegaban estos menores de edad que eran súper avesados, que se sentían como poderosos con el 16, uniforme. 17 años. O sea, siento que eso no lo hemos discutido lo suficiente y que realmente es muy trágico. Pero me parece que la defensora del pueblo parecería no tener dudas, Héctor, sobre lo que tú estás diciendo de que esto realmente sí viola el VIH. Oigamos Sí. a Iris Marín. Ningún menor de edad reclutado debería resultar afectado por operaciones militares. El hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren adolescentes o menores de edad que hayan perdido su estatus de civil porque se convirtieron en combatientes, es decir, que tienen funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque directamente. Claro, no, es que no. Por eso yo creo que, mira, el ejército lo sabe y por eso está tratando de justificar con el tema de que iban a emboscar. Yo no sé cómo lo pueden probar. Puede que sí, y es probable que sí pueda pasar, pero tienen que probarlo. Si no, hay una violación del derecho internacional humanitario. A mí me parece totalmente clara, pero pues no sé si la Procuraduría, que inició una investigación, y la Fiscalía, que también la inició, pues van a avanzar, porque como te digo, yo busqué si había habido avances en el caso del ministro Botero y no encontré ningún avance. Héctor, en todo esto, cuando uno ve a la defensora haciendo esta defensa, pues uno agradece, que el presidente haya mandado una terna de mujeres que realmente tienen una trayectoria y convicción de los derechos humanos y que
hayan elegido el Congreso una defensora con ese carácter, ¿no? Sí. Que a pesar de haber sido nominada por el presidente Petro, tenga el carácter de decir esto no es lo correcto, que no esté dedicada a la politiquería. Y con Me esa parece- formación jurídica, porque Iris Marina además es una gran abogada, una abogada pues experta en el tema de derechos humanos. Y sí, evidentemente yo creo que no solo en este caso, sino en otros, pero en este es el más simbólico, yo creo, hemos ganado en independencia en ese poder. Y bueno, el presidente Petro incluso ha reclamado, ¿no? Diciendo, es que vive haciendo oposición y no sé qué, pero yo creo que ya ha ido ganando también una posición en la opinión pública porque ha sido valiente, ha sido certera, no se deja meter en las discusiones como políticas, sino que sale y dice una cosa limpia como la que acabamos de ver, que es, bueno, sí, hay una explicación, hay una argumentación jurídica absolutamente precisa, y ella ha actuado en eso, Claro. no solo en Es- este caso, sino en otros. Sí, es tan refrescante cuando a alguien lo nombran por las razones correctas y se va a Claro. hacer su trabajo y no, Y no a repartir puestos, que algunos se dedicaban a repartir puestos a quienes lo habían nombrado, que eran los representantes a la Cámara. Yo nunca entendía bien para qué les daban tantos puestos si ya los habían nombrado. Era, bueno, para para pagar pagar, el favor pero- y porque ya están pensando en el pero- siguiente puesto. pero podían hacer, Como podían hacer, ser podían hacer, magistrado de la podían Corte hacer, Constitucional. podían hacer conejo. Pero no, esto me parece extraordinario. Hay una columna en el periódico El Tiempo de hoy viernes, que es cuando estamos grabando, de Ricardo Silva, que se llama Vale, Ah, y es un elogio, digamos, a la gestión de la defensora que yo comparto plenamente. totalmente. Héctor, y para cerrar el tema jurídico, el presidente Petro asumió la responsabilidad de este bombardeo. Él dice, yo fui el que di la orden, es mi responsabilidad, con lo cual me parece que hay una pregunta para la moción de censura que viene en los próximos días de si eso le quita entonces responsabilidad al ministro de Defensa en este caso. ¿Tú crees que eso, Sí, no. que eso opera a nivel jurídico? En No, realidad no. pues jurídicamente no opera así, pero políticamente tampoco, yo creo, porque es al revés. Los ministros son los que son responsables políticamente frente al Congreso, entre otras cosas, por eso existe la moción de censura, que no existía antes de 1991, porque está claro que en cambio el presidente no es responsable políticamente. Entonces, me parece que el ministro, como se dice coloquialmente, que es el fusible, pues le toca responder. Aquí no va a responder porque no va a haber moción de censura. Entre otras cosas, si yo fuera de la oposición, yo no presentaría mociones de censura para que las gane el ministro. O sea, porque el ministro va a salir es condecorado de ese debate, porque hasta la oposición lo va a apoyar. Entonces, en la simbología política, al ministro le sirve el debate, no le hace daño. Y por eso creo que se equivocan las personas que promueven la moción de censura. Yo creo que es interesante que hay dos senadores del pacto histórico o dos representantes, bueno, dos congresistas del Dos pacto. representantes, Dos porque representantes, la porque esto es moción la además Cámara. es en la Cámara. Sí, dos representantes del pacto histórico apoyando la moción, que son justo dos que se quemaron y que no van a ser reelegidos, ¿no? Que es Cancimance y una de las representantes que creo que es no me acuerdo si es del Tolima. Entonces Hay ellos una de dos, apellido Alonso, ¿no es? Marta. no, Marta Alfonso, que ella es del Partido Verde, también apoya, ella es del Partido Verde. apoya la moción de censura. Y por el otro lado, los del Centro Democrático no apoyan la moción de censura porque obviamente ellos pues no lo apoyaron cuando su ministro de Defensa, con lo cual están siendo coherentes Claro, en ese caso. aquí la discusión política, bueno, como toda en Colombia, ha sido un poquito hipócrita porque las primeras reacciones fueron muy duras pidiendo la coherencia, ¿no? Era como, usted decía esto y ahora dice Claro. otra cosa, lo cual es cierto. Claro. Y vale, pero pues sí, ellos mismos decían lo contrario hace 5 o 6 años. Pero me parece bien que pues finalmente el Centro Democrático, el representante Uzcategui, que es un representante que a mí me parece que hace bien su trabajo, dijo, no, nosotros tenemos que apoyar eso es lo que hemos venido pidiendo que pase. Claro, claro. Héctor, a mí me parece que esto tiene como un trasfondo de
cómo llegamos aquí, ¿no? Que me parece que el presidente llega al punto de bombardear. Pero antes, diga que quede. Iván Cepeda, tenemos que hablar sobre el rollo del pacto, porque esto también ha puesto en aprietos al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, que podemos ver aquí en estos trinos. En el pasado, él pues dijo que iba a demandar al ministro de Defensa, que pues no lo bajó de asesino, y en este caso me parece que igual rechazó los bombardeos, o sea, tuvo que apartarse del presidente Petro y decir que eso violaba el VIH. Ese es el de ahora, en el donde dice que está claramente prohibido por el derecho humanitario y que condena el reclutamiento de menores. O sea, se aparta del presidente Petro, no trata de hacer una maroma conceptual, aunque obviamente le baja el tono, ya no es el asesino. Claro. Es Pero mucho más fácil ha habido ser así de muchos contundente problemas. cuando estás en la oposición. Ha habido muchos problemas para los miembros del pacto histórico, porque es que la verdad, en su discurso, pues eso es injustificable. Y no hay argumento para aceptarlo. Los que ha dicho el presidente no son argumentos sostenibles, salvo que uno se pase al otro lado. Aquí siempre ha habido dos posturas. Unos que creen, bueno, si toca, pues toca, ¿qué hacemos? Si son unos jóvenes que están ahí, son máquinas de guerra, como dijo Molano en su momento, lo que fuera. Perfecto, hay unos argumentos, pero pasarse de un lado para otro como de una manera tan abrupta, me parece que es insostenible. Claro. Y entonces el pacto histórico yo creo que va a tener una dificultad durante la campaña con eso, porque se lo van a sacar. Porque además a mí me parece que Iván Cepeda dice, sobre todo rechazamos el reclutamiento, pero él como jefe negociador del ELN nunca, o no sé si lo planteó en la mesa, pero nunca lo logró conseguir una línea roja en las negociaciones de la paz total frente al reclutamiento. Eso sí me parece que a él le cabe una responsabilidad a él como arquitecto de la paz total, que se pactaran ceses del fuego bilaterales en donde no pudieran combatir al ejército, pero nunca cese de hostilidades frente a la población civil. Claro. Ellos sabían que estaban reclutando jóvenes, nunca lo pusieron como línea roja, y yo sí siento que ahí sí hay una responsabilidad grande y una cierta inconsistencia con su rechazo ahora al reclutamiento de jóvenes. Vi esta mañana un trino de alguien, no lo recuerdo, pero alguien como del Centro Democrático que le está cobrando a Iván Cepeda haber, digamos, comillas, aceptado que hubiera menores de edad hasta 15 años combatiendo legítimamente en la guerrilla. Yo no sé, la verdad no tuve tiempo, digamos, de verificar si efectivamente había un documento de esa naturaleza, pero es probable que lo haya, porque la guerrilla siempre, incluso las FARC también, y ese fue un problema al momento de suscribir el acuerdo para el desarme de la guerrilla de las FARC, pues saber cuál era la edad, digamos, comillas, legítima para que una persona estuviera en las filas de una organización guerrillera. Y entonces, claro, si hay un papel en el que Iván Cepeda acepta que haya combatientes de más de 15 años y menores de 18, que es lo que el derecho humanitario acepta, pues lo va a tener en problemas. Yo creo que ese tipo de cositas van a ser un talón de Aquiles en la campaña de Iván Cepeda. Claro, Héctor, es que hay una contradicción en la izquierda y en particular en el petrismo. Me decía Rodrigo Privni, pues que desde Justicia han analizado tanto la paz total, y él decía, un talón de Aquiles de la izquierda siempre ha sido que subestiman las políticas de seguridad, ¿no? Y en realidad nada protege tanto la vida como tener una política de seguridad efectiva, claro, porque eso protege la vida. Y me parece que como este gobierno tuvo como la política de seguridad subordinada a la paz total, y la idea de la paz total era crear un alivio humanitario muy pronto, con ceses bilaterales, sin ninguna condición a los grupos armados, pues permitieron que se fortalecieran y llegamos a este punto así, ¿no? Yo creo que ese punto es muy claro. Ese debate ideológico, digamos, siempre ha estado ahí y es complejo, porque evidentemente la política de seguridad se ha vuelto como una política de derecha, y para decir verdad, los que nos decimos liberales, digamos, o los que son de izquierda, no hemos sido capaces de construir una buena teoría
alrededor de la explicación de por qué es necesaria una política de seguridad eficaz. Ahí hay un libro que también seguramente lo conoces, que es el de otro miembro de Justicia, que es Mauricio García, que se llama Orden para la Libertad, que es una explicación como desde la filosofía liberal de por qué es que hay que hacer cumplir las normas. Bueno, ese libro además lo escribió a propósito de una tragedia personal de que su padre murió por un motociclista que violó una norma de tránsito y lo mató en una calle de Medellín. Y él entonces se hace la pregunta que es, bueno, ¿y los liberales cómo vamos a defender que cumplamos las normas? Porque es que no puede ser que cada cual haga lo que le dé la gana. Y yo sí creo que ahí sigue habiendo una debilidad en el discurso político que le facilita mucho a la derecha decir, si de seguridad se trata, esto es conmigo, porque claro, digamos los que no estamos de ese lado, pues empezamos además a decir como cosas como esta, bueno, pero el derecho internacional humanitario, pero el bombardeo no se justifica, y entonces pues eso en el discurso político, donde la cosa lo que hace es simplificarse, pues se le da una ventaja a los de la derecha sin duda. Héctor, también me parece que este bombardeo o llegar a este punto también tiene mucho que ver con las purgas que ha hecho este gobierno y en particular el anterior ministro de Defensa a los organismos, como a las divisiones de inteligencia en las fuerzas militares, en el ejército y en la policía, porque el presidente Petro temía que un golpe militar viniera de estas dos divisiones que eran muy ligadas al uribismo. Y por otro lado, la decisión de cortar relaciones con Israel, que nos proveía una información de inteligencia importante, cortar con Estados Unidos, que el Reino Unido también ya no nos dé tanta inteligencia porque la comparten con Venezuela. O sea, creo que esta evolución que ha tenido el tema de la inteligencia durante el gobierno Petro también hace que sea más difícil tener una información más precisa sobre qué van a encontrar cuando bombardean, ¿no? Y Claro. me parece que entonces esas decisiones que ha tomado el gobierno y en particular el presidente durante los últimos 3 años, de alguna forma confluyen en este momento, en este episodio. Sí, puede ser, me parece un buen argumento, pero no solo por eso, sino que, digamos, también hay un elemento adicional con ese debilitamiento de la inteligencia, que es que hace que las operaciones sean menos limpias. No solo porque uno efectivamente use el bombardeo, sino especialmente porque use otras operaciones. Bueno, recuerda tú la operación Jaque, que fue una operación absolutamente limpia, no tocó matar a nadie para liberar a no sé cuántos secuestrados que llevaban así durante años. Y claro, poder llegar al blanco exacto, con el camino exacto, porque yo sí creo que los bombardeos no necesariamente son una buena estrategia. Eso ahí hay una discusión y entonces siempre sacan los ejemplos de que efectivamente cuando se le dio golpes militares a la guerrilla de las FARC, fue utilizando bombardeos, lo cual es cierto, pero yo creo que estamos en una etapa distinta. Es cierto que las disidencias de las FARC, digamos, traen un poco esa cosa histórica de que se agrupan en campamentos, pero eso ya es excepcional, la verdad. Eso ya no pasa. Y entonces los bombardeos no son una discusión, que entre otras cosas, por eso tampoco se justifica la compra de los aviones. Eso que el presidente, pues ese sí es más vergonzoso todavía, semejante discurso, y terminar comprándole unos aviones a Suecia. Bueno, en fin, pero el tema es, yo creo que eso cada vez se justifica menos desde el punto de vista militar, porque lo que se necesita es buena inteligencia, está claro, y cada vez más, entre otras cosas, porque cada vez las organizaciones armadas, no llamémoslas guerrillas, sino las organizaciones armadas están más mimetizadas en la población, porque están explotando rentas ilegales y entonces están trayendo plata a la población y la población trabaja con ellos, etcétera. Bueno, ahí eso explica por qué cuando el ejército entra a un lugar, por ejemplo, a detener a alguien, pues la población la defiende y saca al ejército, porque están mucho más mimetizados. Y ahí es imposible bombardear, porque pues ahí sí tú no puedes bombardear el pueblo, pues. María Victoria Llorente, la directora de la Fundación Ideas para la Paz, me decía otra cosa a raíz de esta historia que escribimos en La Silla Vacía, y era como que ella sentía que detrás de esto también hay como ese derrumbamiento de un modelo de seguridad en donde los civiles trabajaban muy de la mano de los militares.
¿no? Que viene como en este declive desde hace años, nombrando ministros de defensa que vienen de familias militares, ¿no? Como que ya el Claro. peso de los civiles se comenzaba a reducir en los últimos años, pero al nombrar un ministro de defensa que es un militar, Sin duda. ese diálogo tan clave con los civiles que logran hacer ver otras aristas, pues se pierde, Claro. ¿no? Que creo que esto también se refleja en la justificación que da el ministro de Defensa, ¿no? Que es todo visto desde una táctica militar, Claro. pero no desde una discusión un poquito más amplia Y eso de va a seguridad empeorar, va a empeorar, ¿no? Porque, pues, por la condición de seguridad que se ha deteriorado tanto, evidentemente las políticas de seguridad, no solo de este gobierno en lo que le queda, sino del siguiente en sus primeros años, va a ser una política de comillas mano dura. No va a ser políticamente viable a alguien que sale a dar explicaciones de protección de derechos humanos, de cosas de esas. Casi que gane quien gane, pues inclusive si gana hasta la izquierda, va a tener que arrancar con un discurso al menos duro. Si tú ves, yo creo que valdría la pena hacer como un listado de la declaración, bueno, lo que pasa es que es muy largo, pero de los 107 candidatos que han dicho en materia de seguridad, y prácticamente todos han repetido unánimemente la frase de el 8 de agosto se acaba la política de paz total. Sí. Y bueno, el presidente se les anticipó, ¿no? Porque me parece que con esto de los bombardeos, yo creo que la paz total está muy en veremos. No tanto ya por los resultados, sino porque yo creo que el presidente está corriendo un riesgo de entregar un país muy, es que esa expresión no me gusta, pero digamos, muy incendiado, con una situación de confrontación entre el ejército y la guerrilla muy alto. Héctor, ahorita podemos ver las declaraciones de Iván Mordisco a partir de esto, ¿Y es qué va a pasar? de esta situación del bombardeo. Podemos hablar de eso de una vez y después preguntarnos por qué el presidente Petro toma esta decisión, si hay algo que tiene para ganar. ¿Qué prefieres? Sí, ¿Nos porque- vamos no, a Mordisco No, o hablamos sí, vámonos a primero? Mordisco Vámonos a Mordisco. porque me parece que eso además eventualmente alimenta, digamos, la pregunta de por qué el presidente corre semejante riesgo si él sabe que va a pasar lo que está diciendo Mordisco. Veamos a Mordisco. Las PANEP juiciosamente evaluaremos juicios revolucionarios contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de niños de la clase obrera y trabajadora. Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo y los bombardeos también podrán ser enjuiciados. Héctor, es solo la iconografía de esta imagen es demasiado ya anacrónica, ¿no? O sea, es como que me dicen que Los sí, años no, 80. siguen viviendo el juicio revolucionario, bueno, pero la impresión que uno le da es lo que tú dices, ¿no? Que ahora entonces viene la retaliación, ya comenzaron a hacer otros ataques Yo creo que va a militares, escalar, terroristas, esto va a escalar y entonces no ¿tú hay- crees no hay que las cómo devolverse. elecciones van a ser en un ambiente de alta Sí, confrontación? de orden público muy alterado y el final del gobierno seguramente, porque me parece que el presidente Petro se metió en un discurso del que no puede devolverse. No tanto porque eventualmente no quiera, sino porque no va a tener tiempo. O sea, hablar con la guerrilla es dificilísimo. Y entonces, y que el señor Mordisco diga, bueno, usted me declaró la guerra y entonces vamos a la guerra. Digamos, después si uno dice, bueno, no, venga, volvemos a conversar, para lograr volverse a tomar un tinto, eso pasan meses y al presidente no le quedan sino 8 meses. Entonces yo creo que cometió un enorme error porque lo que hizo fue escalar el conflicto. Ahora, salvo que logre un resultado importante que desde el punto de vista político no sé para qué le serviría, pero a Colombia sí le serviría, digamos, darle de baja a Iván Mordisco, pues me parece que sería un logro militar importante. Pero también es cierto que son logros difíciles. Mira tú que todos estos bombardeos se han justificado porque están buscando a Mordisco y a 2 de sus compinches, a los que son sus manos derechas, y no los encuentran. O sea, matamos a unos niños y el resultado es más o menos el mismo que teníamos antes. Entonces, eso también se vuelve un poco complejo porque, si el gobierno asume semejante riesgo
y tampoco logra mostrar un resultado militar. Ahora, claro, si Petro un día dice, dimos de baja a Iván Mordisco, pues bueno, el país queda como, bueno, este señor, en fin, ahí, no sé, tampoco es que le sirva tanto a un gobernante de izquierda dar esa noticia, digamos, pero para el país sería sin duda una noticia muy importante. Héctor, lo que parecería es que volvimos a un esquema de zanahoria y garrote, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, dieron la noticia que con alias Calarcá, que es la disidencia de la disidencia, llegaron a unos acuerdos en la mesa de negociación, que van a comenzar a mirar entregas de tierras, zonas de reserva campesina, con el Clan del Golfo están en Qatar negociando otras cosas. Entonces, ¿tú crees que ambas cosas son posibles? Ninguna de las cosas son posibles y ambas son malas. Realmente el presidente Petro llegó en este tema a un punto en que está encerrado por decisiones equivocadas. La negociación es una decisión equivocada, lo ha sido antes por falta de método, por un montón de cosas, pero lo es ahora por las mismas razones y por la falta de tiempo. Es que, yo insisto, 7 meses para conversar con la guerrilla es poder hablar 2 veces con un personaje. Es que la lógica de tiempos de la guerrilla es muy distinta a la de los demás mortales. Y entonces el presidente Petro, si le da por hacer cosas como esas que tú estás contando, simplemente tratando de encontrar un resultado, lo único que va es a darles más ventajas. Entonces, esas organizaciones van a estar más fuertes el 8 de agosto que hoy, día que sea, 20 de noviembre, lo que sea. Ese es un error. Nos va a entregar unas organizaciones más fuertes. Y desde el punto de vista militar me parece que si asume, digamos, la estrategia de avanzar y de enfrentar y tal, salvo que logre un resultado militar importante, que yo no estoy seguro que lo logre, pero si lo logra, bien. Pero salvo eso, pues lo que va a hacer es entregar un orden público muy, muy afectado y una serie de eso que llaman, comillas, daños colaterales, como esto de que se mueran niños, de que pongan una bomba en un pueblo del norte del Cauca y ahí se mueran personas pues que nada tienen que ver con el conflicto, en fin. Entonces, todo mal. A mí sí me parece que lo que ha pasado en la última semana es una cosa grave para el tema del orden público en Colombia, hasta el 8 de agosto y después, pero hasta el 8 de agosto para el gobierno Petro va a ser una confusión porque no vamos a saber en qué terminó. Finalmente, ¿qué hizo Petro? No vamos a saber. Lo que sí vamos a saber es que va a entregar unas organizaciones criminales más fuertes que las que recibió. Héctor, sí, si eso parece como un escenario tan negativo, ¿por qué toma el presidente Petro una decisión que él tiene que saber que va al corazón simbólico del petrismo, a su eslogan, mancha su marca de potencia de la vida? A mí la única explicación que me surge es que esto tiene todo que ver con su inclusión en la lista Clinton, con los bombardeos gringos en el Caribe y con las elecciones, donde el tema de seguridad es clave. No sé, ¿tú cómo lo ves? Pues que sí. Todo mal, digamos, es que a mí todo me parece muy mal cálculo. El presidente Petro no puede creer que haciendo 2 bombardeos lo van a sacar de la lista Clinton. O sea, el presidente Petro no es tan ingenuo como para creer semejante cosa. No lo van a sacar de la lista Clinton por eso, ni por nada, creo yo. Yo creo que ya le tocó aguantarse la lista Clinton, que está siendo muy dura, ¿no? Pues la primera dama no puede viajar a Colombia por cuenta de que nadie le vende un tiquete. Y en fin, hay unas cosas que son complejas, pero yo creo que él no gana nada tratando de ser amigo con los gringos, porque ellos no le van a hacer ninguna concesión, ninguna absolutamente. Entonces, si ese es el cálculo, equivocado. Si el cálculo es electoral para que la gente le reconozca que finalmente pues fue un gobierno, digamos, que también enfrentó a las organizaciones criminales y tal, O, pues o por lo menos para que no sea un diferencial frente al ascenso, no, digamos, de Abelardo del Espriella no, o de los que pero es que hablan no de hace sino ayudarles, porque yo insisto, esto lo que hace es escalar el conflicto, al menos temporalmente. Durante los próximos 6 meses vamos a tener un conflicto exacerbado. Y entonces, pues no sé, ¿qué puedo pensar? Está también el tema de
que en Estados Unidos, en el Congreso, hubieran bloqueado la resolución para prohibir operaciones, digamos, de ataque a Venezuela, ¿no? Me pregunto si esto de pronto el presidente Petro dice, bueno, yo voy a demostrar que yo sí estoy combatiendo a los grupos armados para que ni se volteen a mirar hacia Colombia. ¿O crees que ese cálculo tampoco? Sí, no creo tampoco. Yo no creo que Trump esté realmente en el tema de hacer operaciones en Colombia. En Venezuela no sé. En Venezuela pues cada vez hay más actividad que uno dice, bueno, ¿esto en qué va a terminar? No, ni idea. Pero en Colombia no me parece. Al contrario, yo tengo la idea y creo que algo de eso dije la vez pasada, que el gobierno de los Estados Unidos tiene interés en meterse en las elecciones en Colombia con el intento de tener un gobierno muy aliado para a partir de ahí intervenir en Venezuela. No sé si se aguante intervenir en Venezuela hasta agosto del año entrante, Que sería difícil, ¿no? pero aún si no se aguanta, pues obviamente necesita mucho tener un gobierno aliado en Colombia y seguramente lo va a intentar hacer en Brasil, aunque la frontera Brasil-Venezuela pues es mucho menos viva que la colombiana, pero seguramente también lo va a intentar. Y además, bueno, hay elecciones presidenciales en esos dos países y el presidente Trump ha resuelto, bueno, el presidente Trump, el gobierno, digamos, ha resuelto meterse en las dos elecciones. Bueno, con Bolsonaro, pues imagínate, pues, fue abogado defensor y le metió unos aranceles gigantes a Brasil por cuenta de que lo condenaron. Ahora ya se echó para atrás porque, bueno, Ya los bajó ya a los del café, por sí, lo es menos. una cosa errática ahí, pero de todas maneras tuvo una postura pues muy fuerte porque un gobierno poniéndole sanciones a un Estado por cuenta de que su Corte Suprema de Justicia toma unas decisiones es una cosa muy loca. Y en el caso colombiano, yo tengo, pues estoy convencido que el gobierno de los Estados Unidos y digamos toda esa bancada republicana de la Florida que influye tanto, pues hasta Marco Rubio, nada menos, yo creo que ellos están decididos a meterse, a tener un candidato, a todo eso, y por esa misma razón no le van a hacer ninguna concesión al presidente Petro, porque ellos están en la campaña. O sea que, Héctor, si no hay un cálculo estratégico de otro tipo, pues le podría uno creer al presidente que lo hizo para salvar la vida de esos soldados. No, no, Tampoco. no porque ya lo venía haciendo. O sea, en esta operación, pues si hubiera sido uno dice, bueno, pues quizá iba a haber una emboscada y el ejército logró reaccionar anticipadamente y perfecto, digamos, eso está dentro del marco de las reglas del derecho internacional humanitario. Pero bueno, tú mostraste la lista y esto es una cosa que viene pasando, al menos que sepamos desde el mes de agosto. Seguramente si revuelcan van a encontrar de más atrás, pero al menos desde el mes de agosto el presidente ya sabía, y no en todos los casos la explicación es la misma, de que lo que estaba es defendiendo la Claro. vida de unos soldados, sino que es una decisión de utilizar los bombardeos como un instrumento de la guerra, que yo insisto, pues uno puede decir que sí o puede decir que no, pero el presidente Petro no puede decir que sí. Claro. Pues de pronto esto es parte de esa inercia, falta de imaginación, falta de Yo creo que hay un de poco- pensar que se puede hacer Yo una creo que hay política también de seguridad un poco de diferente y de desespero. sentarse como a haber pensado desde el principio, de habérselo tomado en serio lo de una política de seguridad, que fue lo que todo el mundo le advirtió Claro. desde agosto Desde del desde el 8 de 2022. agosto, claro. Pero yo creo que hay un poquito de desespero. A mí me parece en esto tan errático, porque mira, todo lo que hemos visto aquí, al menos desde mi perspectiva, todo es equivocado. O sea, uno no puede imaginar un efecto que no sea malo, lo que fuera. Y es cuando uno empieza a tomar decisiones así, es que está muy desesperado, se siente muy acorralado. Y quizás sí, lo de los gringos lo ha afectado mucho, yo creo que lo ha afectado mucho Sí, personalmente. pues ahora no habla sino de eso. Ese tema de lo que mencionábamos ahora, de que la ex esposa no pueda venir a Bogotá y que estén pues haciendo toda una vuelta para ver cómo la logran traer eventualmente por Rusia y no sé qué, una cosa así un poco estrambótica. Me parece que hay un desespero personal, familiar incluso, pues evidentemente hay un problema, una niña como la hija de él y de Verónica, pues seguramente reclamando la presencia de su mamá, en fin, hay una cosa humanamente comprensible, pero pues el presidente Petro sigue siendo el presidente y pues alguien debería
ayudarle a no tomar decisiones tan equivocadas. Bueno, Héctor, pues creo que con esto terminamos. Estaremos pendientes de qué pasa con la moción de censura. No, eso no, pero, o sea, vamos a estar pendientes, pero no va a pasar nada, ¿no? Sí, El bueno. presidente el ministro va a salir en hombros. Son 86 representantes a la Cámara, algo de ese estilo. Y yo creo que va a sacar 150 votos. La moción de censura solo la firmaron 25 representantes. Eso es muy poquito. 25 representantes es muy poquito. Claro, el mínimo es 10%, que era 19 representantes, pero la firmaron 25. Claro. Y yo creo que esos 25 se van a quedar solos. Es más, me atrevería a decir que ni siquiera los 25 van a votar a favor de la Toca moción ver de es censura. como qué impacto tiene en los televidentes que van a estar viendo en el noticiero otra vez lo que decía antes, lo que dice ahora, cómo eso termina impactando Eso le genera un políticamente efecto político. la forma de pensarlo, y yo creo que eso es lo que están pensando los que están armando este debate. Sí, ahora, el debate lo están armando unas personas que ya estaban como en el medio, ¿no? Porque era Catherine Miranda, yo creo que Katy Jubinao, me pareció que Jennifer Pedraza también estaba sí, del firmando. No, pues nadie de la izquierda, tampoco nadie del centro democrático, y yo creo que se van a quedar muy solos ahí. Bueno, pues ya veremos, Héctor. A nuestros usuarios, ya saben, marquen la campanita en YouTube. A los que nos ven por otros medios, gracias por seguirnos. La próxima semana tendremos un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Muchas gracias, Héctor. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.